Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En primer lugar quiero desearles muy feliz año para todos. Muchas gracias por sus hermosos comentarios que me mandaron por Facebook, Instagram y aquí por YouTube. Estuve unos días de vacaciones, lo pasé hermoso disfrutando de la naturaleza, del mar, pero bueno, hay que volver. Y este sería el primer video de este año que estoy grabando. Bueno, me hice un regalito bastante así grande para fin del año y quiero mostrarles qué es lo que compré. Aquí tienen varias cosas, son varias compras. Bueno, empiezo por esta cajita. Hay reflejo de lámpara, son agujas crochet. Vamos a abrirla juntos. No la abrí todavía, así que no la toqué ni nada. Quería esperar ese momento para abrir juntos. Son agujas crochet de Tulip. Aquí es la marca japonesa, bastante famosa, de muy buena calidad. Etimo Red, de color rojo, como pueden ver. Es un set de 8 agujas de crochet, color rojo. Vamos a sacarlo. Tiene dos estuches, uno de tela y otro estuche de cartón. Aquí está, así se arma. Por ahí para los viajes sirve, o simplemente para guardar las agujas. Ahí está, de cartón y de tela. Aquí vamos a ver el contenido de paquete. Miren, agujas crochet número 1.8 milímetros, 2, 2.20, 2.50, 3, 3.50, 4 y 5 milímetros. También vienen con dos agujas para tapicería, número 15 y número 17, una regla y un estuche. Y aquí también son las medidas por número. Por ejemplo, número 1 es 1.8, número 2 2 milímetros y así hasta número 8, que son 5 milímetros la aguja. Voy a sacar una aguja para verla más de cerca. El mango viene de silicona o de elastómetro, como dice la descripción. A ver si la cámara me hace foco. Aquí se pueden ver los números, número 3 o 2.20 milímetros Tulip, y aquí dice Japón. Este es el mango de cerca y la punta es de aluminio. Voy a sacar las agujas. Hay una regla transparente de 12 centímetros. Voy a sacar este cartón. Encontré donde están las agujas, me ayudó mi esposo. Miren, sacamos las agujas, 1, 2, y aquí están las agujas. Voy a sacar todas. Aquí están.
A ver. Dos agujas de coser. Dos agujas para coser las prendas tejidas. Son agujas para coser el tejido, que la punta no es muy filosa. Son agujas de metal, 55 milímetros y 60 milímetros. Estas agujas van aquí en este lugar, ya lo probé, miren aquí, simplemente va una y otra. Así como nos recomiendan guardar las agujas. Eso parece un tesoro, no sé, para mí. Yo no tejo mucho crochet, pero quiero este año también incorporar algunos tejidos de crochet, también de paso aprender algo nuevo, y decidí comprar de buena marca, de buena calidad, porque tengo un set de agujas crochet, pero no sé, para mí no son muy cómodos. Es un set barato, y uno, como estamos tejiendo, pasando mucho tiempo realizando, ¿no? Haciendo los puntos y todo, es preferible que la herramienta sea cómoda, liviana, cómoda, que nos ayude a tejer. Miren, esta punta es perfecta. Este es el número 1.8, es el más chiquito me parece. Y por ejemplo, a ver, número 5 tiene esta punta. A ver si la cámara no quiere hacerme foco. Ahí está. Miren esta punta, este acabado perfecto. Ahora les explico por qué elegí este set de color rojo y no otro set, porque tienen agujas de color rosa, de color plateado. Bueno, y entiendo que las agujas van aquí, así, de esta forma. Las metemos en ese estuche. Después hay un enganche, hay un alfiler para agregar la tijera, para tenerla, ¿no? Siempre. Y ¿cómo se hace? Esto es así. Tiramos, suponemos que aquí está la tijera, este es el hilo, se cierra así. Ahí, 1, 2, damos un par de vueltas y con este botón se engancha, y así resulta estas agujas guardadas. Espero que lo hizo bien. Si alguien tiene este set de agujas, bueno, comenten cómo les parece. La tela es súper hermosa. Este es el bordado, no es pintado sobre la tela, sino miren, estos puntitos rojos son bordados. Hermoso diseño, a mí me gustó todo. Ah, y hay regla, aquí también podemos meter la regla. A ver, vamos a abrir esto, yo le hice 2 vueltas. ¿Qué más? Hay regla ahí. También compré 2 agujas de la misma marca, pero de otros diseños, digamos, y es aguja Etimo Rose de color rosa, y aquí la punta plateada, y agujas Etimo Gold del mango bien oscuro, negro casi, y la punta dorada. Vamos a abrirla. Estas 2 agujas compré también para probar, para ver, y compré de los números que aquí no hay.
Por ejemplo, esta es número 375 de Etimo Gold. También estas agujas, la que estoy abriendo ahora y estas y estas, también vienen en set. También en set de agujas. Por ejemplo, set de estas agujas Etimo Gold vienen de 14 medidas. Y set de Etimo Rose viene de 11 medidas. Lo pueden ver en internet, fijarse. Bueno, este es número 375 milímetros. También de la marca Tulip. Voy a sacarla. A ver. No la quiero romper. Voy a bajarla así, despacito, y la sacamos. El mismo diseño que las de color rojo, pero otro color, ¿no? Rojo y dorado. Y vamos a sacar esta Etimo Rose. Compré 4.5 milímetros hechos de los mismos materiales, pero a ver, la voy a abrir, pero de otros colores, ¿no? De otro diseño, a gusto de cada uno, como cada uno quiere. Esta es de color rosa. De 4.5 milímetros. A ver, veamos las puntas. Miren. Perfectas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos agujas? Entre dorada, plateada y la roja. Que esta aguja de color rojo evita el reflejo de la luz, cuidando nuestros ojos. Miren cómo brillan estas dos agujas, y esta parece tipo color mate, no refleja para nada la luz, y como dicen muchos, que para tejer mucho más cómoda, que no se cansa tanto la vista. ¿Ven? Pero después no tienen ninguna diferencia. El mango es el mismo, del mismo material, salvo que el color. O sea, aquí cada uno elige qué color. Por ahí, si están pensando en comprar estas agujas, así les muestro más de cerca. Súper hermosas las agujas, no pesan nada, súper livianas. El mango llega, o sea, el mango no, esta parte de metal llega hasta aquí, porque aquí nosotros podemos ver, miren, esta parte de metal ahí, ven, ese dorado, hasta aquí llega. No es que llega hasta aquí, después por ahí se puede romper o algo. O sea, estas agujas van a durar toda la vida si no las perdemos, ¿no? ¿Ven? Está brillando ahí este color rojo. Y lo mismo pasa con esta. También de metal ahí en el centro. O sea, esta parte atraviesa todo el mango y llega hasta aquí. Por eso son duraderas las agujas y bueno, vale la pena invertir. Este mango también es cómodo para todos, porque hay gente que sostiene la aguja crochet así, de esta forma. Aquí tenemos este diseño ergonómico para el dedo. Hay gente que teje así, o así también es súper cómodo. Tengo este set de agujas bastante económicas, las compré hace unos años en AliExpress y quiero mostrarles para comparar. Ustedes saben
que los chinos hacen, copian, digamos, los productos, pero de todas formas siempre el producto original va a ser mucho mejor. Miren, estoy aquí teniendo en mi mano número 5 de Tulip y número 5 de esta marca desconocida que no sé, no dice nada. Comparamos el mango, también muy idénticos. El diseño muy idéntico. La principal diferencia que hace, me parece que es súper importante, es aquí la terminación de la aguja. Esta aguja tiene mucho más, tiene pico, digamos, más que esta. Esta es como redondeada en este lugar, y eso es muy importante porque nosotros cuando tejemos tenemos que pinchar los puntos, y me parece que de Tulip color rojo va a funcionar mucho mejor. Pero de todas formas tejer se puede si están empezando recién. Para ver si les gusta el tejido crochet, se pueden comprar estas agujas económicas y probar. Pero ven la diferencia muy grande. Voy a tomar para comparar las agujas. También este es el número 220. Y aquí también vemos el mango es muy parecido. El tamaño también. Pero la diferencia la hace la punta del ganchillo, que es súper importante. Fíjense, color rojo, como es la punta. Me parece que mucho mejor se ve esta punta rojo de Tulip, que esta está como redondeada y más chiquita parece, aunque bueno, hay que probar, ¿no? Pero me parece que estas rojas de Tulip va a ser mucho más cómodas para tejer. Vamos a pesar la aguja crochet Tulip, 5 milímetros. ¿Cuánto pesa? 10.6 gramos. Y la aguja, por ejemplo, de AliExpress, también 5 milímetros, pesa 11 gramos, o sea, casi igual, idéntico, unos miligramos de diferencia. Voy a comparar también las agujas número 2.2, la aguja crochet de AliExpress, 6.6 gramos, y la aguja crochet de Tulip 2.2, 6.0. Casi ninguna diferencia entre lo que pesan. También compré las agujas, set de agujas de doble punta. Son agujas de marca Knit Pro. Aquí dice Made in India. Voy a sacarla para que no refleja. Miren, las agujas Knit Pro Zinc son agujas de aluminio. Tienen terminaciones perfectas. Aquí el hilo se desliza con facilidad. Número 5. Este hermoso color fucsia. Y también compré agujas número 375. Ya tengo algunos sets con otros números. Estas son hermoso color violeta. Miren esta punta. El largo de las agujas 20 centímetros, perfectas para tejer calcetines o algún tejido en circular. 3,75 milímetros. La diferencia entre las agujas de metal y las agujas de madera, claro que sí, es el peso. Para comparar voy a pesar las agujas de madera, agujas número 5, son 5 agujas,
pesan 14 gramos, 14.2. Y voy a pesar 5 agujas de metal, también número 5. Estas agujas de Knit Pro pesan 48 gramos. Miren la diferencia. Por eso, si van a tejer por mucho tiempo con estas agujas, por ahí se va a cansar la mano, no sé. Pero son hermosas. También compré estas tijeras para bordar, pero bueno, también para cortar lana cuando tejemos, en forma de cigüeña, de una empresa alemana Classe, hechos en Hong Kong, de buena calidad, de acero inoxidable, muy filosas, así que bueno, espero que funcionen bien. Y vamos a probar, claro que sí, cómo corta. Excelente. Bueno, hermosas tijeras. Seguimos. También compré bloqueadores de calcetines. Los compré en Amazon. Talle 38-40 o 7-9. Sirven para bloquear calcetines. Una vez calcetines tejidos, los tenemos que lavar y colocar sobre un bloqueador. De esta forma van a secar, manteniendo su forma. Y también, bueno, si alguien está tejiendo o vendiendo estas medias, también sirven para la presentación. Número 38-40 y otro par compré también número, este es grande para tejer calcetines para los hombres, número 40-42 o 9-10. Son bloqueadores de madera. También hay en venta bloqueadores, por ejemplo, de plástico, pero estos son más económicos. Lindos bloqueadores. También en supermercado compré esta cartuchera. A mí me gustó porque aquí se pueden guardar las agujas crochet. Incluso este set lo puedo guardar aquí para que no se ensucie. Podemos guardar la tijera. Podemos guardar estas agujas, ¿no? Las agujas sueltas por ahí también. Súper cómodo. Lo guardamos en nuestra casa o cuando vamos de viaje también podemos llenar esta cartuchera de nuestras herramientas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Espero que este video les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao. En Buenos Aires las agujas las vende esta tienda Budetex. Aquí están todos los datos. Si viven en otro país, simplemente en internet pueden buscar dónde comprar si quieren las mismas agujas.